Bienvenidos a Ecos del Abismo. Me encontraba en la península de Yucatán, buscando un cenote perdido del que pocos hablaban. Lo llamaban el cenote prohibido, y decían que guardaba un misterio profundo, que solo aquellos valientes o temerarios osaban desentrañar. La leyenda local contaba que al caer la noche, el cenote era un portal hacia otro mundo, un lugar donde las almas atrapadas susurraban sus secretos a los que se atrevían a escuchar. Después de horas de caminar por la jungla densa y calurosa, al fin lo encontré. Rodeado de árboles viejos y de raíces entrelazadas, el cenote tenía un aspecto imponente, casi como si fuera un guardián vigilante de secretos ancestrales. Sin pensarlo demasiado, preparé mi equipo y decidí sumergirme. Desde el primer instante, sentí que había algo inusual en el ambiente, algo que me observaba con una intensidad que nunca había sentido antes. Al zambullirme en el agua cristalina, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era por la temperatura, sino por algo más profundo, una sensación de que no estaba solo. Podía ver mi reflejo distorsionado en el agua y, por un segundo, juraría que alguien o algo más me miraba desde las sombras. Descendí despacio, cuidando cada movimiento para no levantar el sedimento del fondo. A medida que me sumergía, las paredes del cenote parecían cerrar el espacio. El agua se volvió turbia y la visibilidad disminuyó. Pero lo peor era el sonido, un murmullo lejano que parecía venir de todos lados. Llegué al fondo y me detuve para observar a mi alrededor. Había formaciones de piedra, como si alguien las hubiera colocado a propósito, en un orden extraño. Entonces lo vi, una figura oscura, en la distancia, que flotaba inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sentí su mirada fija. Intenté ignorarlo y nadé hacia una abertura que había encontrado en las investigaciones previas. La entrada estaba rodeada de símbolos tallados en la roca, símbolos que parecían advertir del peligro, pero seguí, empujado por una curiosidad que no podía controlar. Dentro del túnel el agua se sentía más densa, y el silencio era absoluto. Sentí un hormigueo en la piel, y cuando miré hacia atrás, la figura oscura me seguía, siempre a una distancia segura, como si me vigilara, como si esperara algo de mí. Empecé a nadar más rápido, intentando alejarme de ella. Pero cuanto más avanzaba, más se estrechaba el túnel, y menos aire tenía en el tanque. Mi respiración se aceleraba. El miedo comenzaba a tomar el control. ¿Qué estaba haciendo en ese lugar? De repente, algo rozó mi pierna. Fue un toque ligero, pero helado, como si un brazo invisible intentara detenerme. Mi instinto fue patear con fuerza, y en el proceso, perdí la linterna. Ahora estaba en completa oscuridad. El pánico me invadió. Sin luz, en un cenote que parecía un laberinto subacuático, con una presencia extraña rondando cerca de mí. Estaba atrapado y empezaba a perder la orientación. Intenté recordar el camino de regreso, pero todo lucía igual. Nadé en la dirección que creía era la salida, y de pronto, vi una pequeña luz en la distancia. Pensé que era la entrada, que estaba a punto de salvarme, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era otra cosa, algo mucho más extraño. Era una antorcha encendida bajo el agua, algo imposible. A su alrededor un círculo de calaveras y huesos, como una ofrenda antigua. Sentí una presencia fuerte, una energía que me envolvía y no me dejaba avanzar ni retroceder. En ese instante escuché una voz. No venía de ningún lugar específico, sino que resonaba en mi mente. «Has profanado este lugar», decía en un susurro aterrador. Intenté gritar, pero el agua ahogaba mi voz. El eco de mis propios pensamientos me daba una sensación de desesperación. La figura oscura apareció nuevamente frente a mí, pero esta vez pude ver su rostro. Era un hombre, o lo que quedaba de él, con los ojos hundidos y una sonrisa demente. Extendió su mano hacia mí, y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. En un último intento por salvarme, me forcé a nadar hacia atrás, buscando cualquier salida.
Sentía su mano cada vez más cerca, como si su sombra me absorbiera. Entonces, de la nada, una corriente me arrastró, alejándome de él. La corriente me empujó con fuerza hacia el túnel por el que había entrado. Al ver la salida sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que, si lograba salir de allí, nunca volvería a sumergirme en ese cenote. Cuando por fin alcancé la superficie, jadeé, respirando el aire como si fuera mi primer aliento. Miré hacia el agua y vi una última burbuja ascender, como si alguien aún estuviera ahí, observándome desde el fondo. Me alejé sin mirar atrás, pero algo en mí había cambiado. Sabía que había visto algo que no debía, algo que estaba destinado a permanecer oculto. Y aunque mi curiosidad seguía intacta, sentía que una parte de mí había quedado atrapada allí, con ellos. Desde aquel día, evito los cenotes. Aunque las noches son largas y mis pensamientos vuelven a aquel lugar, sé que no debo regresar. A veces en mis sueños, veo al hombre oscuro extendiendo su mano, y me despierto con la sensación de que me estoy ahogando. Algo me dice que mi encuentro con el cenote prohibido no fue casualidad, y que su espíritu no descansará hasta que vuelva a completar aquello que dejé a medias. Han pasado meses desde entonces, pero hay noches en las que despierto escuchando el eco de esa voz en mi mente. Ahora entiendo por qué nadie se atreve a hablar del cenote prohibido, porque hay lugares que no están destinados a ser descubiertos, y secretos que nunca debieron ser revelados. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo comenzó como una excursión más. Había viajado a Yucatán con la intención de conocer los cenotes más secretos de la región. Fue ahí donde escuché hablar de uno en particular, el cenote azul. Según los locales, no era un cenote común. Decían que aquellos que se atrevían a sumergirse en él experimentaban cosas inexplicables. Desafortunadamente, mi curiosidad pudo más, y decidí aventurarme, ignorando las advertencias que parecían casi supersticiones. Llegué al cenote al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras cubrían la entrada. El agua, de un azul intenso, reflejaba una calma inquietante. Aún así, me preparé y, sin pensarlo demasiado, me sumergí en sus profundidades. Desde los primeros metros algo me decía que había cometido un grave error, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. A medida que descendía, el agua cambiaba de color, de un azul cristalino a un tono oscuro que se volvía más denso. Cada metro que avanzaba me hacía sentir como si me estuviera alejando de la realidad, adentrándome en otro mundo, uno donde yo no era bienvenido. El silencio era absoluto. En las profundidades el único sonido era mi respiración. Me obligué a mantener la calma mientras exploraba el lugar. Entonces, a lo lejos, algo captó mi atención. Era una luz tenue que parecía flotar en medio de la oscuridad. Me acerqué con precaución, y cuando estuve más cerca, vi que no era una luz normal. Era una especie de esfera luminosa que flotaba estática. La rodeaba una niebla espesa que parecía moverse como si tuviera vida propia. La sensación de que alguien me observaba era innegable. Sin pensarlo, extendí la mano hacia la luz, y en ese momento la esfera se desvaneció. Sentí un cambio en el agua, como si todo el cenote hubiera cobrado vida. De pronto, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y escuché un murmullo lejano que parecía venir desde las paredes de piedra. Intenté ignorarlo, pero el murmullo se intensificaba convirtiéndose en voces. Voces que susurraban palabras incomprensibles, como si intentaran advertirme. Me esforcé por mantener la calma, pero algo en esas voces me hizo sentir que estaba en grave peligro. Miré alrededor y noté algo extraño en las paredes. Marcas talladas, símbolos que parecían antiguos. Parecían representar figuras humanas atrapadas en el agua, rodeadas de sombras. Comencé a preguntarme si aquellas leyendas sobre el cenote tenían más verdad de lo que quería creer. Continué nadando, intentando alejarme de las voces, pero sentía una presencia a mis espaldas. Me giré bruscamente y por un instante vi una figura.
Era humanoide, pero difusa, casi como una sombra en el agua, observándome desde la distancia. Decidí regresar a la superficie, pero cuando miré hacia arriba, no vi la luz del sol. El agua ahora era completamente negra, y no podía distinguir qué tan lejos estaba de la salida. La sensación de estar atrapado comenzó a invadir cada fibra de mi ser. Empecé a subir desesperado, pero la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Podía distinguir su rostro. Una mujer, con ojos que reflejaban un abismo profundo, sin vida. Extendió su mano hacia mí, y sentí que el frío me envolvía, como si su toque absorbiera mi energía. Luché para alejarme, pero cada brazada se sentía más pesada. La mujer me observaba, inmóvil, pero en su mirada había algo que me paralizaba. Era como si quisiera decirme algo, como si esperara que yo comprendiera su dolor. En un intento de deshacerme de ella, nadé hacia un túnel cercano que había visto al descender. Sabía que no era la salida, pero cualquier cosa era mejor que enfrentar a aquella figura espectral que parecía emanar una energía maligna. A medida que avanzaba por el túnel, sentí que el agua se volvía cada vez más densa, casi como si estuviera nadando en algo que no era solo agua. A lo lejos, vi otra luz. Pensé que era una salida, pero al acercarme, noté que era otra esfera luminosa. Esta esfera era diferente, parecía latir como si tuviera un corazón. Me sentí hipnotizado por ella, pero entonces la voz de la mujer resonó en mi mente. «No pertenezco aquí», susurró, y en ese momento, una imagen fugaz de ella, siendo arrastrada hacia las profundidades, cruzó mi mente. Comprendí que su alma estaba atrapada en el cenote, que ese lugar era su prisión. Pero ¿cómo podía ayudarla? La esfera luminosa comenzó a desvanecerse, y con ella, sentí una opresión en el pecho, como si mi propia energía estuviera siendo drenada. Me forcé a nadar hacia atrás y de pronto, la corriente me arrastró de vuelta hacia el túnel de donde había venido. La figura de la mujer se disolvió en la oscuridad, pero no antes de que sus ojos se clavaran en los míos, dejándome una última advertencia silenciosa. Llegué a la superficie con el último aliento. Salí del agua jadeando, y cuando miré hacia el cenote, la superficie estaba en calma. Sin embargo, en el fondo, aún podía ver la sombra de la mujer, observándome. Sabía que había dejado una parte de mí allí abajo, junto a ella. Desde aquel día, la imagen de la mujer en el cenote no me ha dejado en paz. En mis sueños la veo extendiendo su mano, esperando que la libere de su prisión eterna. Aunque intento olvidar esa experiencia, cada vez que cierro los ojos, siento que su espíritu me llama, como si quisiera que volviera a sumergirme en las profundidades del cenote azul, para liberar un secreto que quedó atrapado en el abismo. La historia del cenote azul es una que preferiría no recordar, pero sé que algo en mí sigue conectado a ese lugar. A veces, en las noches de luna llena, me despierto escuchando el murmullo de aquellas voces y el susurro de la mujer, pidiendo liberación. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Fue durante un viaje de mochilero por Yucatán cuando escuché, por primera vez, sobre el cenote de las sombras. Un lugareño me contó que ese lugar no era para turistas, sino para quienes deseaban escuchar la voz de los antiguos. Decía que dentro de sus aguas se guardaban los ecos de las almas perdidas, y que cada cierto tiempo, el cenote reclamaba una nueva víctima. Lejos de asustarme, su relato despertó mi curiosidad, y decidí que debía verlo con mis propios ojos. Al llegar al cenote, el silencio era tan profundo que resultaba inquietante. Me preparé, y con el corazón latiendo con fuerza, me sumergí en sus aguas oscuras. Desde el primer instante, sentí que algo extraño se movía en la profundidad, algo que no quería ser descubierto. A medida que me hundía en el agua oscura, una sensación de pesadez comenzó a invadir mi cuerpo. El cenote parecía absorber el sonido, dejando solo el eco de mi respiración. La atmósfera era sofocante, y no tardé en darme cuenta de que no estaba solo. Avancé hacia el fondo,
intentando tranquilizarme. Sabía que la mente podía jugar malas pasadas, pero en esta ocasión sentía que algo real me acechaba. Entonces lo escuché. Un susurro, bajo y claro, que parecía flotar en el agua, pronunciando mi nombre. Mi instinto me gritaba que subiera a la superficie, pero la curiosidad me empujó a avanzar. Frente a mí, vislumbré una cueva sumergida. La entrada estaba rodeada de extraños símbolos tallados en la roca, símbolos que parecían advertir del peligro. Decidí explorar la cueva. Al entrar, el agua se sentía más espesa y pesada, y el aire en mis pulmones parecía agotarse más rápido. Dentro, el silencio era absoluto, y por alguna razón me sentí observado, como si las sombras me siguieran en cada movimiento. Al fondo de la cueva, encontré una estatua de piedra cubierta de algas y musgo, que representaba una figura humanoide. La expresión tallada en su rostro reflejaba un dolor indescriptible, como si estuviera atrapado en una eternidad de sufrimiento. Entonces, sentí un toque en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo en el agua se movía, como si una sombra invisible flotara cerca de mí. Una sensación de frío profundo invadió mi cuerpo. Decidí retroceder, pero las sombras parecían seguirme. A cada brazada el susurro se volvía más fuerte, y en mi mente sentí una presencia que no era humana, una energía oscura que parecía comunicarse conmigo. Miré hacia arriba, buscando la salida, pero el cenote era un abismo sin fin. Intenté subir, pero una corriente me arrastró hacia el fondo, como si el cenote mismo intentara retenerme. El pánico comenzó a apoderarse de mí. En un último intento por liberarme, logré sujetarme a una roca, pero ahí vi algo que me heló la sangre. Una cadena antigua, oxidada, con un amuleto de jade al final. Lo reconocí como un símbolo maya de protección, pero en ese momento parecía más una advertencia. Al tomar la cadena, una imagen cruzó mi mente. Pude ver por un instante a un hombre antiguo, un guerrero maya, siendo arrastrado hacia el cenote por figuras sombrías. Su mirada era de súplica, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de muerte y desesperación. Comprendí que el cenote guardaba a aquellas almas que habían sido sacrificadas hace siglos, y que esas sombras buscaban nuevas víctimas para que nunca escaparan. Estaban atadas a ese lugar, y ahora querían que yo fuera parte de su condena. Luché contra la corriente que intentaba arrastrarme hacia el fondo, pero cada movimiento parecía inútil. Sentía manos invisibles sujetándome, y sus voces susurraban promesas de libertad y poder eterno si me rendía. En ese instante, recordé el amuleto de jade y lo aferré con fuerza. Las sombras retrocedieron ligeramente, y sentí que podía volver a moverme. Parecía que el amuleto era la única protección que tenía contra aquellas fuerzas oscuras. Aproveché ese momento de alivio y nadé con todas mis fuerzas hacia la salida. La superficie del agua parecía cada vez más lejana, pero el amuleto en mi mano parecía repeler a las sombras, dándome una oportunidad de escapar. Finalmente, alcancé la superficie y tomé una bocanada de aire fresco. Salí del agua con el amuleto aún en la mano y, al mirar hacia el cenote, vi por última vez las sombras disolviéndose en la oscuridad. Mientras me alejaba, el eco de susurros siguió en mi mente. Sabía que había logrado escapar, pero que las sombras del cenote de las sombras seguirían buscando a alguien más para saciar su sed de almas atrapadas. Desde aquel día, el amuleto de jade nunca se separa de mí. Algo me dice que es mi única protección contra aquellas fuerzas que aún me buscan en la oscuridad. En las noches de silencio absoluto, siento que las sombras me llaman, como si quisiera reclamar lo que consideran suyo. Han pasado meses, pero no puedo olvidar lo que vi en ese cenote. Hay noches en las que cierro los ojos y siento las manos invisibles rodeándome, el peso de esas sombras persiguiéndome. Tal vez nunca estaré libre del cenote de las sombras, y en el fondo, sé que algún día tendré que volver para enfrentar lo que dejé atrás.